A ver, ¿qué pasa cuando la música que uno lleva por dentro, esa melodía interna, simplemente no existe en el mundo exterior? Hoy vamos a conocer la increíble historia de Carlos Calderón, un músico que se enfrentó justo a eso, y para serle fiel a su arte, no le quedó otra que inventar un sonido desde cero, una historia fascinante de verdad. Y todo empieza con esta frase que él mismo dijo: la plaza era mi sofá. Parece algo simple, ¿no? Pero es una idea potentísima que ya nos dice todo sobre su dedicación, sobre la pasión que marcó su vida. Porque claro, esa plaza no era cualquier plaza, era su lugar, su santuario creativo. Ahora, para llegar a entender su sonido, primero tenemos que entender de dónde venía. Y su punto de partida era, bueno, un desafío enorme. Carlos Calderón era un músico sin instrumento. Imaginen eso, toda esa pasión, toda esa música, pero contenida, chocando contra una barrera muy, muy real. Entonces, ¿qué hace uno en esa situación? Pues se las ingenia, ¿no? Estaba completamente metido en el folclore cuyano, la música de su tierra, pero sin guitarra propia. Tenía que ser súper creativo. A veces compartía instrumentos con sus amigos, se pasaban la guitarra de uno a otro. Pero su fuente más segura, su recurso más constante, era la guitarra del cura del pueblo. Ahí estaba, colgada en una pared, casi como esperando a que él fuera a buscarla. Y su forma de aprender, bueno, igual de recursiva. Pensemos en la época, televisores en blanco y negro. Pues su escuela era esa, la pantalla. No es que solo se sentaba a escuchar la música, que va. Él observaba, se fijaba con una atención increíble en cómo los guitarristas ponían los dedos, memorizaba cada posición para poder replicar las notas. Un aprendizaje totalmente autodidacta, pura dedicación. Y todo eso, todo ese aprendizaje, esas ganas de practicar, tenían que encontrar un lugar. Y lo encontraron. Un lugar muy específico: la Plaza de Rivadavia. Ese fue el sitio que él convirtió en su estudio, en su sala de ensayo, en su sofá. Y acá viene un dato que es tremendo. 72 horas seguidas tocando en la plaza. O sea, estamos hablando de 3 días enteros. 3 días. Eso ya no es solo dedicación, es una inversión absoluta, casi sobrehumana, una entrega total a su música, para que nos demos una idea del nivel de compromiso que tenía. Vamos a imaginarnos la escena. No es un estudio de grabación con paredes aislantes ni nada de eso. Es al aire libre, bajo una palmera, él sentado en el pasto. En sus manos, la guitarra prestada del cura. En ese momento, la plaza dejó de ser una plaza y se convirtió en su sala de ensayo, su laboratorio para experimentar con sonidos, su verdadero hogar como artista. Pero es justo ahí, en medio de esas horas y horas de práctica, donde aparece el conflicto, el problema. Porque a pesar de que ya dominaba las notas del folclore cuyano, la música que todos conocían, se dio cuenta de algo fundamental. Se topó con una verdad un poco incómoda. Ese sonido no era su sonido. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Por un lado, estaba el sonido tradicional, ¿no? El folclore cuyano, las notas de siempre, las que había aprendido con tanto esfuerzo. Pero por el otro lado, estaba esa música que tenía en la cabeza, un sonido completamente original que le daba vueltas y vueltas, que pujaba por salir, pero que simplemente no podía expresarse con las herramientas que ya existían. Y él mismo lo dijo con sus propias palabras, y creo que lo resume perfecto. Descubrió que el sonido de esas notas tradicionales no acompañaban a esa música que tenía. Ojo, y esto es importante, no es que estuviera criticando la tradición, para nada. Era más bien darse cuenta de que su propia voz, su arte, necesitaba un idioma nuevo, un lenguaje diferente para poder hablar. Y esa sensación, esa disconformidad, fue la chispa que encendió todo. En lugar de tratar de meter su música a la fuerza en los moldes que ya conocía, hizo algo que pocos se atreven. Rompió esos moldes. Decidió construir los suyos. En ese momento, dejó de ser un intérprete y se convirtió en un creador. Y fíjense bien en esta frase: tuve que crear ese sonido propio. La palabra clave ahí es tuve. No dice quise o se me ocurrió, dice tuve. No fue una opción, no fue un experimento, fue una necesidad absoluta. Para que esa música que llevaba dentro pudiera ver la luz, él tenía que inventar ese sonido.
Era una cuestión de honestidad con su propio arte. Y el proceso de creación fue súper orgánico, muy intuitivo. Todo partió de esa sensación de que algo no cuadraba, ¿no? Y de ahí se puso a experimentar, a jugar con los dedos sobre la guitarra. Él lo describe como sacar un dedo, poner un dedo, ya como con aire. Era como ir esculpiendo el sonido, modificando las posiciones que ya conocía hasta que, de a poquito, fue construyendo los acordes que sonaban exactamente como la música de su cabeza. Y entonces, como resultado de todo este viaje, de la falta de una guitarra, de las horas y horas en la plaza, de esa decisión valiente de hacerle caso a su instinto, nació algo completamente nuevo. Lo que Carlos Calderón había creado era, ni más ni menos, que una nueva voz para la guitarra, un lenguaje musical que no se parecía a nada. No era algo que te enseñaran en un conservatorio, ni algo que escucharas en las peñas de folclore de la época. Era único. Era suyo. Pero, a ver, ¿cómo sonaba eso? Él mismo nos da unas pistas con unas palabras súper poéticas. Decía que eran notas mucho más abiertas, como más espaciosas, más musicalizadas, o sea, con más melodía. Y mi favorita, que tenían un aire de marca de coro. ¿Se le imaginan? Un sonido amplio, que resuena, totalmente original. Al final, la historia de Carlos Calderón nos deja pensando, ¿no? Nos demuestra que a veces, para que el arte crezca y nazca algo nuevo, hay que atreverse a romper con la tradición. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras formas de arte, cuántas nuevas voces y sonidos estarán por ahí, esperando a que alguien se atreva a crearlas, simplemente escuchando esa música que todos llevamos dentro?